Imagina un viaje por los rincones más hermosos del planeta, donde cada pétalo cuenta una historia, cada color despierta una emoción y cada aroma es un susurro de la naturaleza. Desde los templos del Japón hasta los campos dorados de Europa, descubrirás las 15 flores más hermosas del mundo, joyas vivas que inspiran, hipnotizan y conquistan los sentidos. Prepárate para dejarte maravillar, porque la belleza está a punto de florecer ante tus ojos. Número 1. Rosa. Rosa SPP. Dicen que si la naturaleza tuviera una firma, sería una rosa. Desde tiempos antiguos, esta flor ha sido el emblema universal del amor, la pasión y la belleza. Sin embargo, su historia es mucho más profunda de lo que imaginamos. La rosa no solo adorna jardines y poemas, ha acompañado a civilizaciones enteras en su viaje por la historia. De hecho, se han encontrado restos fosilizados de rosas de más de 30 millones de años, lo que la convierte en una de las flores más antiguas que aún existen en la Tierra. Su linaje es tan antiguo que ha visto pasar imperios, guerras y revoluciones, sin perder jamás su trono en el corazón humano. Por otro lado, su diversidad es asombrosa. Existen más de 30.000 variedades cultivadas, cada una con matices únicos de color, forma y aroma. Desde las delicadas rosas silvestres que crecen libres en los montes europeos, hasta las rosas híbridas que los botánicos han perfeccionado durante siglos, todas comparten un mismo encanto: la capacidad de conmover. Además, el color de sus pétalos no es un simple adorno. Cada tonalidad tiene un significado propio. La rosa roja, símbolo de amor eterno. La blanca, pureza y paz. La amarilla, amistad y alegría. La azul, ese tono imposible, creado artificialmente por científicos japoneses, que representa el misterio y lo inalcanzable. A lo largo de la historia, la rosa ha inspirado reyes, poetas y alquimistas. Los antiguos romanos la consideraban un símbolo de lujo y poder, y llegaban a llenar sus banquetes con pétalos para perfumar el aire. En Persia, fue la flor sagrada de los jardines reales, mientras que en la Edad Media, los monjes destilaban su esencia para crear los primeros perfumes y ungüentos medicinales. Incluso en la guerra tuvo su lugar. La famosa Guerra de las Rosas, en Inglaterra, debe su nombre a los emblemas florales de dos casas rivales, la blanca de York y la roja de Lancaster. Sin embargo, más allá de la historia y la simbología, la rosa guarda secretos científicos fascinantes. Su perfume, por ejemplo, es resultado de una combinación compleja de más de 300 compuestos aromáticos. Por eso, ningún laboratorio ha logrado reproducir su fragancia exacta de forma sintética. Y en el lenguaje de las abejas, la rosa es una flor de alta categoría. Su néctar equilibrado y su forma abierta atraen polinizadores con precisión matemática, garantizando la continuidad de su especie. Asimismo, en la cultura popular, la rosa ha trascendido el mundo natural para convertirse en un ícono eterno. Desde los jardines de Versalles hasta las letras de canciones y novelas inmortales, su presencia representa lo que el ser humano más anhela: la belleza que no se marchita, la emoción que sobrevive al tiempo. En muchos sentidos, mirar una rosa es mirar un resumen de la vida misma. Nace entre espinas, florece en su esplendor y finalmente se marchita, recordándonos que la perfección también es efímera. Y así, entre perfume, espinas y poesía, la rosa sigue siendo mucho más que una flor. Es una historia viva, un símbolo universal y una obra maestra de la naturaleza que, pese al paso del tiempo, continúa siendo la reina indiscutible del jardín del mundo 2. Orquídea, Orchidaceae. Si la rosa representa la realeza del jardín, la orquídea encarna el misterio de la selva. Es una flor que parece salida de un sueño tropical, con formas imposibles y colores que desafían la lógica. Sin embargo, más allá de su belleza, la orquídea guarda secretos que la convierten en una de las maravillas botánicas más extraordinarias del planeta. Su historia comienza en lo más profundo de los bosques húmedos, donde crece aferrada a los árboles, suspendida en el aire como una joya viva.
no necesita tierra firme para florecer. Obtiene los nutrientes del agua, del aire y de los restos vegetales que la rodean. Esa habilidad le ha permitido conquistar casi todos los rincones del mundo, desde los trópicos hasta las montañas heladas. De hecho, existen más de 25.000 especies conocidas y más de 100.000 híbridos creados por el hombre. Ninguna otra familia de plantas posee tanta variedad. Algunas orquídeas son diminutas, del tamaño de un grano de arroz, mientras que otras pueden alcanzar dimensiones sorprendentes, con flores de más de 30 centímetros. Esta diversidad no es casualidad. La orquídea ha desarrollado estrategias de supervivencia tan ingeniosas que los científicos la consideran un prodigio evolutivo. Por ejemplo, muchas de ellas han aprendido a engañar a los insectos para lograr su polinización. Hay especies que imitan la forma y el olor de una abeja hembra, de modo que los machos, al intentar aparearse con la flor, terminan transportando su polen. Este elaborado truco, conocido como mimetismo floral, demuestra que la naturaleza no solo tiene belleza, sino también astucia. Además, algunas orquídeas nocturnas liberan su aroma solo cuando cae la oscuridad, atrayendo a polillas y murciélagos que actúan como mensajeros del polen en la noche. A lo largo de la historia, la orquídea ha sido un símbolo de perfección y refinamiento. En la antigua China, se la consideraba una flor noble, asociada a la elegancia, la pureza y la amistad verdadera. Los griegos, en cambio, la relacionaban con la fertilidad y la fuerza vital, al punto que su nombre proviene del griego orchis, que significa testículo, por la forma de sus raíces. En la época victoriana, poseer una orquídea exótica era signo de estatus y sofisticación. Era la flor de los coleccionistas, los exploradores y los soñadores, que perseguían rarezas en tierras lejanas. Sin embargo, la orquídea no solo fascina por su apariencia o su historia. En el mundo moderno, tiene también un papel muy concreto. La vainilla, uno de los aromas más apreciados del planeta, proviene precisamente de una especie de orquídea, la Vanilla planifolia. Cada vaina de vainilla es el fruto de una delicada polinización manual, lo que explica por qué su precio puede superar al del oro en algunos momentos. Así, la orquídea no solo adorna los invernaderos ni decora los escaparates, representa la combinación perfecta entre arte, ciencia y supervivencia. Su forma caprichosa y su inteligencia natural la convierten en la flor más intrigante de todas. Y si la rosa simboliza el amor terrenal, la orquídea parece hablar del deseo de lo imposible, de la belleza que se esconde en los rincones más secretos del mundo 3. Flor de cerezo, Sakura, Prunus serrulata. Si la orquídea es el misterio de la selva, la flor de cerezo es la poesía del aire. En Japón, cuando los cerezos florecen, el país entero se detiene. Durante apenas unos días, las calles, los parques y los templos se cubren de un velo rosado que parece sacado de un sueño. A este fenómeno se le llama hanami, que significa contemplar las flores. No es solo una tradición, es casi una meditación nacional. Familias, amigos y viajeros se reúnen bajo los árboles para celebrar la belleza del momento. Y su inevitable final. Porque la flor de cerezo no solo florece, también enseña. Su existencia, breve y luminosa, simboliza la fragilidad de la vida, la importancia de disfrutar el presente antes de que el viento lo disuelva todo. No obstante, su historia no pertenece solo a Japón. El cerezo ornamental, o Prunus serrulata, tiene raíces que se extienden por toda Asia, desde China hasta Corea, donde también se le asocia con la pureza, la renovación y la primavera. En la antigüedad, los samuráis la adoptaron como símbolo de su propio código de honor. La flor que vive poco, pero cae con dignidad. Cada pétalo que desciende representa el valor de vivir intensamente, aunque el tiempo sea breve. Esa idea se convirtió en un emblema cultural tan poderoso que aún hoy define el espíritu estético japonés. La belleza no está en lo eterno, sino en lo efímero. Además, más allá de su carga simbólica, la flor de cerezo guarda curiosidades naturales fascinantes. Por ejemplo, los árboles florecen antes de que salgan las hojas, lo que intensifica el espectáculo visual. Es como si el árbol,
apostara toda su energía en un último destello de gloria, antes de volver al silencio verde del verano. Su aroma, aunque suave, contiene compuestos que estimulan el estado de ánimo y provocan una sensación de calma. No es casualidad que los científicos japoneses hayan comprobado que pasar tiempo bajo los cerezos reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. El sakura también ha cruzado fronteras. En 1912, Japón regaló más de 3.000 cerezos a Estados Unidos como símbolo de amistad entre naciones. Desde entonces, Washington, D.C. celebra cada primavera su propio Festival del Cerezo, donde millones de flores tiñen el paisaje junto al río Potomac. Es un recordatorio de cómo una tradición puede florecer lejos de su tierra y seguir uniendo a las personas con su belleza silenciosa. Sin embargo, lo más impactante del sakura es su capacidad de convertir lo cotidiano en trascendencia. Ver una flor de cerezo caer no es simplemente ver una hoja al viento, es presenciar el ciclo completo de la existencia. Desde el brote hasta el último pétalo, todo ocurre con delicada inevitabilidad. Por eso, en el arte japonés, el sakura aparece una y otra vez como metáfora del alma humana. Frágil, luminosa, destinada a desaparecer, pero eterna en el recuerdo. Y así, entre nubes de pétalos y silencios compartidos, la flor de cerezo sigue recordándonos que la belleza verdadera no reside en lo que dura, sino en lo que, al desvanecerse, nos deja una emoción imposible de olvidar. 4. Lirio, Lilium spp. Tras la delicadeza fugaz del cerezo, surge el lirio, una flor que no se conforma con ser admirada. Exige reverencia. Su forma majestuosa, con pétalos que se abren como trompetas hacia el cielo, le ha dado fama de mensajera de la pureza y la esperanza. No es casual que aparezca en escudos, pinturas religiosas y mitos antiguos. El lirio es una flor que ha cruzado fronteras y épocas, dejando su huella en la historia del arte y la espiritualidad. Desde las antiguas civilizaciones del Mediterráneo hasta los jardines modernos, su presencia siempre ha sido un símbolo de renovación. Pero detrás de su elegancia se esconde una sorprendente diversidad. Existen más de 100 especies de lirios naturales, además de innumerables híbridos cultivados por horticultores que buscan nuevas combinaciones de color y forma. Algunos son blancos como la nieve, otros presentan tonos naranjas, rojos o amarillos intensos. Cada uno parece llevar en sus pétalos un lenguaje distinto. En la tradición cristiana, el lirio blanco representa la pureza de la Virgen María. En la cultura griega, se creía que había nacido de la leche de la diosa Hera. Y para los romanos, era un emblema de poder, reservado para los héroes y los dioses. Sin embargo, más allá de su belleza simbólica, el lirio guarda una biología fascinante. Su fragancia, dulce y envolvente, proviene de aceites esenciales que atraen a las abejas y mariposas desde grandes distancias. Su forma en trompeta no es casual. Está diseñada para guiar a los polinizadores directamente hacia el néctar, garantizando así la reproducción. Cada detalle de su estructura responde a un propósito evolutivo que ha perfeccionado durante millones de años. Y aunque parece frágil, el lirio puede crecer en ambientes muy distintos, desde laderas alpinas hasta climas tropicales. Otro dato curioso es que, en muchas culturas, el lirio se asocia con los ciclos de vida y muerte. En los funerales simboliza la paz eterna, en las bodas la pureza del nuevo comienzo. Este doble significado, vida y descanso, amor y despedida, le otorga una profundidad única. No es solo una flor decorativa, es una metáfora viva del equilibrio entre lo efímero y lo eterno. En la heráldica europea, el lirio de 3 pétalos, la famosa flor de lis, se convirtió en emblema de reyes y caballeros. Representaba la fe, la sabiduría y la caballerosidad, y llegó a adornar banderas, armaduras y sellos reales. De hecho, aún hoy, sigue siendo un símbolo de nobleza y perfección, aunque su origen sea puramente vegetal. Y si en la naturaleza el lirio encarna la elegancia, en el lenguaje del alma representa algo más profundo, la serenidad. Mirarlo es como escuchar un acorde suave que equilibra el espíritu.
En muchos jardines orientales se planta cerca del agua, donde su reflejo parece duplicar la calma que transmite. Así, después del suspiro del cerezo, el lirio se alza como un canto puro. Una flor que une cielo y tierra, fragancia y significado, mito y ciencia. Porque cada vez que un lirio florece, la naturaleza parece recordarnos que incluso en medio del caos siempre hay lugar para la gracia y la renovación. 5. Tulipán, Tulipa spp. Del lirio, símbolo de pureza y solemnidad, pasamos al tulipán, una flor que encarna la elegancia sin esfuerzo. Su forma simple y perfecta ha cautivado a artistas, poetas y comerciantes durante siglos. En apariencia, el tulipán parece modesto. Un tallo erguido, hojas suaves y una copa de pétalos que se abre con discreción. Pero su historia demuestra que, a veces, la belleza puede ser tan poderosa que desata pasiones capaces de cambiar el curso de la economía. Todo comenzó en el siglo XVII, en los Países Bajos, durante la llamada fiebre del tulipán. En aquella época, poseer una flor exótica era símbolo de estatus y refinamiento, y el tulipán, recién llegado desde Turquía, se convirtió en el objeto más codiciado de Europa. Su rareza, unida a la variedad de colores y patrones, despertó una auténtica obsesión. Los bulbos se compraban y vendían como joyas, y su precio llegó a superar al de una casa. Algunos comerciantes incluso hipotecaron sus bienes solo por poseer un ejemplar único. Pero la burbuja no tardó en estallar, y con ella nació la primera gran crisis financiera registrada en la historia moderna. Más allá de su papel en la economía, el tulipán tiene un trasfondo cultural fascinante. En el Imperio Otomano, de donde proviene su nombre, Tulbent, que significa turbante, se lo consideraba una flor sagrada que representaba la perfección divina, era símbolo de poder, amor y prosperidad, y se cultivaba en los jardines de los sultanes con un cuidado casi ceremonial. Su forma redondeada y simétrica inspiraba calma, como si cada pétalo hubiese sido dibujado por la geometría de la naturaleza. Hoy, el tulipán sigue siendo el emblema de los Países Bajos, un país que aprendió a transformar aquella antigua locura en arte y tradición. Cada primavera, millones de flores tapizan los campos holandeses en un espectáculo que parece pintado a mano. Rojo, amarillo, morado, blanco e incluso negro. Cada color del tulipán expresa una emoción distinta. Los rojos simbolizan el amor perfecto, los blancos la pureza, los amarillos la alegría y los oscuros la elegancia y el misterio. Pero más allá del simbolismo, el tulipán es también una maravilla biológica. Su tallo es capaz de seguir creciendo, incluso después de haber sido cortado. Un detalle curioso que los floristas aprovechan para crear arreglos dinámicos. Además, tiene un comportamiento sensible a la temperatura y la luz. Sus pétalos se cierran durante la noche y se abren al amanecer, como si la flor respirara junto con el día. Esa combinación de sencillez, historia y vitalidad es lo que mantiene al tulipán en el corazón de millones de personas. No necesita exuberancia ni perfume intenso para destacar. Su encanto radica precisamente en su equilibrio. Representa la armonía entre lo natural y lo humano, entre el arte y la biología. Así, tras la espiritualidad del lirio, el tulipán nos recuerda que la belleza también puede ser racional, ordenada y serena. Una flor que, sin hablar, cuenta una historia de deseo, caída y renacimiento. Porque aunque su época de locura quedó atrás, su poder de fascinación sigue tan vigente como el primer día en que abrió sus pétalos bajo el sol de Europa 6. Girasol, Helianthus annuus. Del equilibrio sereno del tulipán surge el girasol, una flor que parece mirar siempre hacia el futuro. Es imposible no sentir alegría al contemplarlo. Un disco dorado rodeado de pétalos brillantes, como si el propio sol hubiese decidido florecer en la tierra. Pero más allá de su belleza simple y optimista, el girasol es una de las maravillas naturales más ingeniosas del mundo vegetal. Su nombre científico, Helianthus annuus, proviene del griego helios, que significa sol, y anthos, que significa flor. Y no es una metáfora poética. El girasol literalmente sigue la trayectoria del sol en el cielo. Este fenómeno se conoce como
Heliotropismo. Durante el día, los jóvenes girasoles giran lentamente su tallo, orientando su gran cabeza desde el este al oeste para seguir la luz solar. Por la noche, regresan hacia el este, preparándose para recibir los primeros rayos del amanecer. Es un movimiento coordinado por las hormonas de crecimiento del tallo, que se expanden más en el lado opuesto a la luz, haciendo que la flor se incline. Una danza silenciosa que no busca otra cosa que aprovechar cada instante de energía. Curiosamente, cuando el girasol alcanza la madurez, deja de moverse. Fija su rostro hacia el este y permanece así, como si hubiese encontrado finalmente su lugar en el mundo. Además de su comportamiento casi espiritual, el girasol es un prodigio de utilidad. Cada semilla que encierra su centro espiralado, un diseño matemáticamente perfecto basado en la secuencia de Fibonacci, es una fuente de alimento y energía. De ella se extrae uno de los aceites vegetales más valiosos, rico en nutrientes y presente en millones de hogares. Su estructura está diseñada con precisión. Cada semilla ocupa el espacio ideal para maximizar la cantidad total dentro del disco floral. La naturaleza, una vez más, demuestra que la belleza y la eficiencia pueden coexistir. Pero el girasol también tiene un lugar especial en la historia del arte y la cultura. Fue inmortalizado por Vincent van Gogh, quien vio en él un símbolo de esperanza y vitalidad. Sus famosos cuadros de girasoles, pintados en tonos de oro y ámbar, transmiten la misma energía luminosa que la flor irradia en los campos. En muchas culturas, el girasol representa la felicidad, la fidelidad y la búsqueda constante de la verdad. En otras, es un emblema de gratitud y positividad, una flor que invita a mirar hacia arriba, incluso en los días nublados. Científicamente, también ha intrigado a los investigadores por su extraordinaria capacidad de adaptación. Puede crecer en suelos pobres, resistir la sequía y absorber metales pesados del terreno, purificando la tierra. De hecho, se ha utilizado en proyectos de descontaminación ambiental tras desastres nucleares como en Chernóbil y Fukushima. Una flor que no solo busca la luz, sino que ayuda a restaurarla allí donde se ha perdido. Así, el girasol no es solo un símbolo de alegría, es una lección viva de resiliencia. Nos enseña que, aunque el mundo cambie, siempre podemos girar hacia la luz. Que incluso en los campos más áridos, la vida encuentra el modo de florecer. Y cuando su rostro dorado se alza al amanecer, parece recordarnos una verdad sencilla y poderosa. Quien sigue al sol nunca se queda en la sombra. 7. Peonía. Paeonia spp. Después de la vitalidad solar del girasol, la peonía nos invita a detenernos y contemplar la belleza en su forma más sofisticada. Si el girasol es energía, la peonía es elegancia. Su aspecto exuberante, con pétalos que se abren en capas infinitas, como si guardaran un secreto en su centro, la ha convertido en una de las flores más admiradas de la historia. En ella se mezclan la gracia y la abundancia, el lujo y la suavidad. Cada flor parece una pequeña galaxia de terciopelo, tan perfecta que cuesta creer que sea obra de la naturaleza. Su origen se remonta a Asia, especialmente a China, donde ha sido venerada durante más de 2000 años. Allí se la conoce como la reina de las flores y se considera un símbolo de prosperidad, honor y amor eterno. En la antigua China imperial, solo la nobleza tenía el privilegio de cultivarla, y su imagen decoraba palacios, porcelanas y sedas. Se decía que una sola peonía floreciendo en primavera era presagio de fortuna y felicidad. Tal fue su poder simbólico que durante la dinastía Tang fue declarada flor nacional. Más allá de su valor cultural, la peonía es también un prodigio botánico. Puede vivir más de 100 años, floreciendo cada temporada con una puntualidad casi ritual. Su aroma, dulce y profundo, ha inspirado perfumes y remedios naturales desde la antigüedad. De hecho, su nombre proviene de Peón, el médico de los dioses en la mitología griega, quien habría descubierto en esta flor sus propiedades curativas. Durante siglos se utilizó en la medicina tradicional para aliviar dolores, calmar el espíritu y atraer buena suerte. Sin embargo, lo que hace única a la peonía no es solo su historia o su longevidad, sino la forma en que encarna la dualidad entre fragilidad y fuerza. A primera vista,
Parece una flor delicada, casi etérea, pero su raíz es robusta y capaz de sobrevivir inviernos duros. Esa contradicción es parte de su encanto, un equilibrio entre lo efímero y lo resistente, lo suave y lo eterno. En el arte occidental, la peonía encontró un nuevo lenguaje. Pintores y poetas la adoptaron como símbolo de belleza opulenta, de amor profundo y de fugacidad. En Japón, donde también goza de un profundo respeto, se asocia al valor y la nobleza, y suele aparecer junto al león Shishi en la iconografía tradicional, representando la unión entre la fuerza y la gracia. Cada cultura la interpreta a su manera, pero todas coinciden en un punto: la peonía no se olvida. Incluso en el mundo moderno, sigue siendo una flor de deseo. Los diseñadores la eligen para bodas, jardines y obras de arte por su elegancia natural. Es una flor que no necesita adornos, porque ella misma parece llevar puesta una corona. En muchos sentidos, la peonía representa la plenitud de la vida. Su breve explosión de belleza nos recuerda que la abundancia no está en durar, sino en brillar intensamente mientras se pueda. Así, después de seguir la luz del girasol, la peonía nos enseña otra forma de luminosidad, la que proviene de la calma y la armonía interior. Es la flor que encarna la prosperidad, no solo material, sino emocional. Un recordatorio de que el verdadero lujo, al igual que la verdadera belleza, está en florecer sin prisa, pero con plenitud 8. Flor de loto, Nelumbo nucifera. Después del esplendor terrenal de la peonía, la flor de loto nos transporta a un plano más espiritual. Ninguna otra flor parece tan cargada de significado. Nace en el fango, entre aguas turbias, y sin embargo emerge inmaculada, como si la suciedad jamás pudiera tocarla. Su belleza no depende del entorno, sino de su capacidad de mantenerse pura en medio de la adversidad. Por eso, en casi todas las culturas orientales, el loto es símbolo de iluminación, renacimiento y perfección del alma. En el antiguo Egipto ya se la veneraba. Se creía que el loto azul surgía del caos primordial y daba origen al sol cada mañana al abrir sus pétalos. En India, la flor está profundamente ligada al hinduismo y al budismo. Los dioses Vishnu y Lakshmi se representan sentados sobre un loto, mientras que Buda suele aparecer meditando sobre uno, símbolo del despertar espiritual. En ambos casos, el mensaje es el mismo: del barro puede nacer la pureza, y del sufrimiento, la sabiduría. Desde un punto de vista científico, su perfección tiene explicación. Las hojas del loto poseen una superficie microscópica cubierta de diminutos cristales de cera que repelen el agua y la suciedad. Es el llamado efecto loto, un fenómeno natural que los ingenieros modernos han estudiado para desarrollar materiales autolimpiantes e impermeables. Cada gota de agua que cae sobre sus pétalos se desliza sin dejar rastro, arrastrando consigo el polvo y las impurezas. Es una flor que literalmente se limpia a sí misma, una metáfora viva de la renovación. Además, su ciclo vital es tan extraordinario como su estructura. De día, el loto abre sus pétalos al sol. Al caer la noche, se cierra y se hunde suavemente bajo el agua, para volver a surgir al amanecer. Ese movimiento diario inspiró antiguas oraciones y rituales sobre el renacer del espíritu. Lo más asombroso es que sus semillas pueden permanecer dormidas durante siglos y aún así germinar. En 1994, científicos lograron hacer florecer una semilla de loto hallada en China, con más de 1000 años de antigüedad. Ninguna otra planta ha demostrado semejante capacidad de supervivencia. Su influencia cultural es inmensa. En el arte asiático, el loto aparece en templos, pinturas y poemas como símbolo de armonía interior. En yoga, la postura del loto representa el equilibrio entre cuerpo y mente, un intento de imitar la estabilidad y serenidad de la flor. Incluso en la arquitectura moderna, su forma ha inspirado monumentos como el famoso Templo del Loto en Nueva Delhi, una obra que parece flotar sobre el agua, tal como lo hace su modelo natural. Así, la flor de loto no solo es una maravilla estética, es una lección de vida. Enseña que la pureza no consiste en evitar lo impuro,
sino en conservar la esencia incluso en medio del caos. Que la verdadera fortaleza no se mide por la rigidez, sino por la capacidad de volver a surgir una y otra vez. Y cuando se contempla un loto flotando en silencio sobre el agua, parece recordarnos algo que todos necesitamos oír, que incluso en los lugares más oscuros puede nacer una luz nueva. 9. Ave del paraíso. Strelitzia reginae. Tras la serenidad sagrada del loto, el viaje floral nos conduce ahora hacia una explosión de color, forma y energía. La ave del paraíso, una flor que parece haber nacido del deseo de la naturaleza por imitar el vuelo. Su aspecto es tan singular que cuesta creer que no sea un ser vivo en movimiento. Sus pétalos anaranjados y azules emergen como plumas desplegadas, recordando a un ave exótica a punto de alzar el vuelo sobre el trópico. No es casualidad que su nombre científico, Strelitzia reginae, rinda homenaje a la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, una mujer fascinada por la botánica y la belleza inusual. Originaria de Sudáfrica, la ave del paraíso se ha ganado su reputación como símbolo de libertad, alegría y exuberancia. En su tierra natal se la conoce como la flor del guacamayo y forma parte de los paisajes más vibrantes del continente. Cada flor parece un pequeño milagro geométrico. Un tallo firme sostiene una estructura que combina precisión y extravagancia, como si hubiera sido diseñada por un artista abstracto. No en vano, muchos la consideran una obra maestra de la evolución. Desde el punto de vista biológico, su forma peculiar no es capricho estético. La estructura en forma de pico actúa como plataforma para los pájaros nectarívoros, especialmente los sunbirds, que al posarse sobre ella, liberan el polen escondido en sus pétalos. Es una danza perfecta entre flor y ave, un intercambio que asegura la vida de ambas especies. Esa colaboración natural, casi coreográfica, ha inspirado a científicos y diseñadores por igual, fascinados por la eficiencia con la que la naturaleza combina belleza y función. Pero más allá de su biología, la Strelitzia es también una metáfora visual de optimismo. En los jardines tropicales se alza como un estallido de color entre el verde. Una presencia que irradia vitalidad representa la capacidad de destacar sin competir, de atraer sin gritar. Donde florece, transforma el paisaje en una pintura viviente. Por eso, en muchas culturas, se la asocia con el paraíso mismo, con la promesa de felicidad y plenitud. En el arte y el diseño, la ave del paraíso ha servido de inspiración para esculturas, tejidos y obras decorativas. Su silueta inconfundible aparece en logotipos, murales y motivos florales, evocando exotismo y energía positiva. En Hawái, por ejemplo, es símbolo de magnificencia y se ofrece como gesto de bienvenida y respeto. En el lenguaje de las flores, regalar una Strelitzia equivale a decir: te deseo libertad y aventura. Una declaración tan vibrante como la flor misma. Curiosamente, a pesar de su apariencia frágil, es una planta resistente. Tolera el sol intenso, el viento y hasta la sequía. Como si detrás de su elegancia tropical se escondiera un espíritu de acero. Es la combinación perfecta entre fuerza y belleza, un recordatorio de que la vida puede ser intensa y colorida sin perder equilibrio. Así, tras la pureza tranquila del loto, la ave del paraíso nos invita a mirar hacia el cielo, a celebrar la alegría del color y la posibilidad del vuelo. Si el loto florece en el silencio, la Strelitzia florece en el movimiento, recordándonos que la naturaleza no solo medita, también baila. 10. Hortensia, Hydrangea macrophylla. Después del estallido de color y movimiento del ave del paraíso, la hortensia nos conduce hacia una belleza más contenida, más silenciosa, pero igual de fascinante. Es una flor que parece hecha de pequeñas nubes detenidas en el aire, agrupadas en esferas perfectas que cambian de color como si respiraran con la tierra azul, rosa, blanca o violeta. Cada hortensia cuenta la historia del suelo donde crece, y ese misterio es parte de su encanto. Su nombre científico, Hydrangea macrophylla, proviene del griego hydor, agua, y angaion, vasija, lo que sugiere su amor por la humedad y sus pétalos en forma de copa. Pero lo más asombroso de esta planta no es su sed constante,
sino su capacidad de reflejar el entorno. Según el nivel de acidez del suelo, sus flores cambian de color. Si el terreno es ácido, se tornan azules. Si es alcalino, adoptan tonos rosados. Esta alquimia botánica ha intrigado durante siglos a jardineros y científicos, que aún hoy la consideran un ejemplo brillante de cómo la naturaleza juega con la química y la belleza al mismo tiempo. Originaria de Asia, especialmente de Japón y China, la hortensia tiene una larga historia de simbolismo y admiración. En Japón, se la asocia con la gratitud y la disculpa sincera. Según una leyenda, un emperador regaló hortensias a la familia de una joven a la que amaba para pedir perdón por haberla descuidado. Desde entonces, estas flores representan los sentimientos profundos que a veces no pueden expresarse con palabras. Su forma redonda, casi perfecta, evoca la armonía, la comprensión y la unión. A nivel estético, pocas flores tienen la capacidad de transformar un jardín como lo hace la hortensia. Cuando florece, entre la primavera y el verano, sus racimos parecen espejos del cielo o de la tierra, dependiendo de su tono. En los jardines antiguos de Europa, era considerada un símbolo de elegancia discreta. En la época victoriana, sin embargo, se le atribuyeron significados más contradictorios. Mientras algunos la veían como un emblema de vanidad por su abundancia, otros la consideraban una prueba de devoción sincera. Con el tiempo, su belleza silenciosa terminó por reconciliar ambos extremos. En términos científicos, la hortensia también guarda un pequeño secreto. No todas sus flores son fértiles. La mayoría son estériles y existen únicamente para atraer a los polinizadores, como si la planta hubiera aprendido el arte de seducir sin necesidad de recompensa. Esa estrategia le permite concentrar su energía en la supervivencia y la expansión, demostrando una vez más que la naturaleza sabe equilibrar estética y funcionalidad con una precisión asombrosa. Contemplar una hortensia es como observar el paso del tiempo en cámara lenta. Sus tonos cambian con los días, sus pétalos envejecen con gracia y su forma se mantiene armoniosa incluso cuando las flores se secan. En muchas culturas, se utiliza como símbolo de serenidad y transformación, recordándonos que la belleza no está en la permanencia, sino en el cambio constante. Así, después de la energía desbordante del ave del paraíso, la hortensia nos invita a un tipo distinto de maravilla, la que nace del equilibrio y la introspección. Es la flor que enseña que el color no siempre grita, a veces susurra, que la naturaleza no solo impresiona, también calma. 11. Jazmín, Jasminum spp. Tras la calma cromática de la hortensia, el viaje floral se vuelve más íntimo con el jazmín, una flor que no necesita deslumbrar para conquistar. Pequeña, blanca y sencilla, pero con un perfume tan profundo que basta una sola flor para llenar una habitación de magia. El jazmín no busca llamar la atención con colores ni formas extravagantes. Su poder reside en el aroma. Ese lenguaje invisible que habla directamente a la memoria y al corazón. Su fragancia es la del crepúsculo. De día puede pasar inadvertido, pero al caer la noche, despierta y libera un perfume dulce y envolvente que se mezcla con el aire como un susurro. Por eso, en muchas culturas, se la asocia con el amor, el misterio y la pureza del alma. En la India, las mujeres suelen adornar su cabello con jazmines durante las celebraciones, y en Oriente Medio su esencia es símbolo de hospitalidad. Allí, recibir a alguien con el aroma del jazmín es una forma de decir «bienvenido a la paz». Desde el punto de vista botánico, pertenece al género Jasminum, que abarca más de 200 especies distribuidas en regiones cálidas de Asia, África y el Mediterráneo. Cada una tiene su propio carácter, pero todas comparten una cualidad común: florecen para el olfato antes que para la vista. En el lenguaje de las flores, el jazmín representa el afecto sincero y la pureza espiritual, aunque también puede simbolizar la pasión secreta, esa emoción que no se grita, sino que se siente en silencio. En el mundo antiguo, su aceite era considerado un tesoro. Los persas lo llamaban la esencia de la luna.
y los alquimistas medievales lo empleaban para perfumes y ungüentos, convencidos de que tenía propiedades casi místicas. Incluso hoy, su esencia sigue siendo una de las más valoradas en la perfumería de lujo. Se necesitan miles de flores, recolectadas antes del amanecer, para producir apenas unas gotas de aceite puro. Es un trabajo de paciencia y devoción, casi artesanal, que mantiene vivo un arte milenario. Pero más allá de su uso estético, el jazmín también tiene una curiosa relación con el tiempo. Florece con la llegada de la noche, cuando el calor del día empieza a ceder, y su aroma se intensifica con la humedad. Esa estrategia no es casual. Atrae a los polinizadores nocturnos, especialmente a las mariposas y las polillas. Mientras muchas flores duermen, el jazmín trabaja. Es la flor del crepúsculo, la que brilla cuando el resto del jardín se apaga. En la literatura y el cine, su presencia ha sido constante. Desde los versos de Tagore hasta las canciones mediterráneas, el jazmín se asocia al amor que no olvida, al verano eterno, a la nostalgia perfumada de los recuerdos. No es una flor de exceso, sino de emoción contenida. Es el alma del jardín, invisible a la vista, pero imposible de ignorar. Así, tras la delicada serenidad de la hortensia, el jazmín nos devuelve al reino de los sentidos. Nos enseña que la belleza no siempre se ve, a veces se respira. Que lo pequeño puede ser eterno si logra tocar algo profundo dentro de nosotros. 12. Magnolia. Magnolia grandiflora. Después del susurro perfumado del jazmín, la magnolia aparece como una reina que no necesita coronas ni escoltas. Se alza con una dignidad natural que parece venir de otro tiempo, de una era en la que la belleza no competía, simplemente existía. Su sola presencia impone respeto. Enormes flores blancas, tan puras que parecen talladas en porcelana, contrastan con un follaje verde oscuro y brillante. El aire que la rodea se llena de un aroma sutil, dulce pero no empalagoso, como si la naturaleza misma respirara serenidad. La Magnolia grandiflora, su nombre científico, pertenece a un linaje antiguo, casi mítico. Sus raíces se hunden en los albores de la vida floral, cuando el mundo era aún joven y los bosques respiraban niebla. Los fósiles más antiguos de magnolias datan de hace más de 100 millones de años, un tiempo en que ni siquiera existían las abejas. Por eso, su diseño floral es tan robusto. No fue creado para insectos delicados, sino para escarabajos primitivos, los primeros polinizadores de la Tierra. Aquellos visitantes toscos necesitaban pétalos fuertes y resistentes, y así la magnolia aprendió a sobrevivir en un mundo donde la belleza debía ser también fortaleza. Con el paso de los milenios, este árbol ancestral conquistó continentes. Originaria de Asia y América del Norte, la magnolia se adaptó a climas templados y húmedos, extendiendo su linaje con elegancia discreta. En China, fue considerada símbolo de feminidad, pureza y dignidad interior. Allí, sus flores eran ofrendas a los espíritus y se usaban en rituales que honraban la armonía entre cuerpo y alma. En cambio, en el sur de Estados Unidos, donde los grandes magnolios adornan las avenidas de mansiones antiguas, la flor se transformó en un emblema de orgullo, hospitalidad y resistencia. Su imagen se asocia a la calma y al esplendor de los días cálidos, cuando el aire se impregna de su perfume, y todo parece detenerse por un instante. El aroma de la magnolia tiene algo casi espiritual. Es una fragancia que no invade, sino que acompaña. En perfumería, se la aprecia por su equilibrio entre dulzura y frescura, con matices que recuerdan al limón, a la miel y a la madera mojada después de la lluvia. Es el tipo de olor que no se olvida fácilmente, uno que deja una huella suave, como un recuerdo que no se impone pero siempre regresa. Visualmente, la magnolia es una obra de arte botánica. Cada flor parece contener su propia luz, una blancura que no deslumbra sino que tranquiliza. Sus pétalos, gruesos y brillantes, parecen hechos para durar, y sin embargo su vida es breve. Florece en primavera o a comienzos del verano, cuando el aire es tibio y la tierra aún conserva el frescor de las lluvias. Su floración apenas dura unas semanas, pero durante ese tiempo, el árbol entero se convierte en un espectáculo de pureza y grandeza, y cuando los pétalos empiezan a caer,
Lo hacen lentamente, con una gracia que roza lo poético, un recordatorio de que incluso la despedida puede ser bella. La magnolia no solo deleita los sentidos, también cura. En la medicina tradicional china, su corteza se ha utilizado durante siglos para aliviar la ansiedad, el insomnio y los problemas respiratorios. Hoy sabemos que contiene compuestos como la jonoquiol y el magnolol, conocidos por sus efectos calmantes y antioxidantes. Así, esta flor milenaria demuestra que la naturaleza, en su sabiduría, combina la belleza con la sanación. Contemplar una magnolia en flor es asistir a una lección silenciosa de equilibrio. Nos enseña que la verdadera elegancia no grita, sino que se expresa en calma, con la serenidad de quien conoce su valor. Es una flor que no busca ser admirada, pero que inevitablemente lo es después del jazmín, que perfuma la noche con pasión y misterio. La magnolia trae la luz del día, pureza, paz y permanencia. En su blancura se refleja la nobleza del tiempo, esa que no se mide en días, sino en la huella que deja en el alma de quien la contempla trece. Dalia, Dalia pinnata. Tras la elegancia ancestral de la magnolia, la dalia estalla ante nosotros como una celebración de la vida misma. Si la magnolia es calma y blancura, la dalia es fuego, geometría y esplendor. Sus pétalos parecen haber sido dispuestos con precisión matemática, formando espirales que hipnotizan la vista y despiertan la imaginación. En cada una hay un universo de color, del rojo encendido al púrpura, del amarillo dorado al blanco más puro, e incluso combinaciones imposibles que parecen salidas del pincel de un pintor celestial. Originaria de México, la dalia fue cultivada por los pueblos prehispánicos mucho antes de que el mundo la conociera. Los aztecas la llamaban Xochitl y la consideraban símbolo del sol y de la fuerza interior. También la utilizaban con fines prácticos. Sus tallos huecos servían para transportar agua y sus raíces eran parte de la dieta en tiempos antiguos. Pero más allá de su utilidad, la dalia siempre fue admirada por su perfección natural, por esa simetría que parece contener un mensaje oculto sobre el orden del universo. En 1963 fue declarada Flor Nacional de México, no solo por su origen, sino por su espíritu, vibrante, diverso y resistente. En su variedad, más de 40 especies y miles de híbridos, se refleja la riqueza cultural de un país que encuentra belleza en la diferencia. Cada tipo de dalia tiene su carácter. Algunas son pequeñas y delicadas, otras gigantes y majestuosas. Pero todas comparten esa cualidad de estar vivas incluso en reposo, como si guardaran movimiento en su forma. Su estructura es una maravilla botánica. La disposición de sus pétalos sigue patrones de crecimiento basados en la llamada proporción áurea, esa relación matemática que la naturaleza usa para construir desde las conchas marinas hasta las galaxias. No es casualidad que al observar una dalia, uno sienta una especie de armonía interior. Su geometría toca una parte profunda del cerebro humano que reconoce el equilibrio perfecto. En Europa, cuando fue introducida en el siglo XVIII, causó auténtica fascinación. Los botánicos la consideraron una joya de los jardines reales y los artistas la inmortalizaron en pinturas y tapices. Su reputación creció tanto que en la era victoriana se convirtió en símbolo de compromiso y elegancia, una flor para los que aman con determinación. Hoy sigue siendo una de las favoritas de los floristas y fotógrafos por su capacidad de llenar cualquier espacio con alegría y color. Pero la dalia no solo es estética, también es resiliente. Florece en verano y se mantiene erguida incluso bajo el peso del viento y la lluvia. Sus raíces tuberosas le permiten sobrevivir al invierno y renacer cada año, recordándonos que la belleza más genuina no es frágil, sino persistente. En los jardines mexicanos, verla brotar es un motivo de orgullo y gratitud. Es el regreso del color después de la sequía. Así, tras la serenidad blanca de la magnolia, la dalia nos devuelve el pulso del color y la exuberancia. Es la flor que no teme mostrarse, que celebra el exceso sin caer en la exageración, que enseña que el arte de vivir también está en florecer con intensidad. En su forma perfecta, la dalia nos habla de la vida en equilibrio,
orden y pasión, estructura y emoción, ciencia y belleza unidas en un solo tallo 14. Lavanda, Lavandula angustifolia. Después del estallido de color y simetría de la dalia, la lavanda nos invita a bajar el ritmo y respirar. Su presencia es un suspiro entre montañas y campos abiertos, una flor que no busca impresionar, con formas extravagantes, sino con su serenidad. El simple movimiento del viento, entre sus espigas violetas, parece ordenar los pensamientos. La lavanda no solo es hermosa, es terapéutica, casi mágica en su capacidad de calmar el cuerpo y el alma. Su nombre proviene del latín lavare, que significa lavar, y no es casualidad. Desde tiempos antiguos, los romanos la usaban para perfumar el agua de los baños y la ropa, convencidos de que su aroma purificaba tanto el cuerpo como el espíritu. En la Edad Media, se colocaban ramos de lavanda en las casas para alejar malos olores y enfermedades, y los monjes la cultivaban en los claustros por sus propiedades curativas. Era considerada un escudo contra la tristeza y el mal humor, una especie de remedio vegetal para el alma. Originaria del Mediterráneo, la lavandula angustifolia ha conquistado el mundo con su fragancia inconfundible, mezcla de dulzura y frescura con un toque de tierra su color. Ese violeta suave que tiñe colinas enteras en verano se ha convertido en sinónimo de paz. Los campos de Provenza, en Francia, son quizás el ejemplo más célebre. Allí, la lavanda transforma el paisaje en un mar púrpura que parece respirar bajo el sol. Quien camina entre esas flores comprende por qué ha inspirado a poetas, pintores y viajeros durante siglos. Desde el punto de vista científico, su aroma no es solo un placer sensorial, tiene efectos reales sobre el sistema nervioso. Numerosos estudios han demostrado que el aceite esencial de lavanda reduce la ansiedad, mejora el sueño y alivia el estrés. Su poder calmante es tan notable que incluso en hospitales se utiliza como apoyo terapéutico. En esencia, la lavanda nos enseña que el bienestar puede tener forma de flor. Pero también es una aliada de la vida natural. Sus flores atraen abejas y mariposas, convirtiéndose en un oasis para los polinizadores. A cambio, su presencia perfuma el aire y embellece los paisajes. Es una flor generosa, no exige mucho y ofrece abundancia. Su resistencia al sol y a la sequía la convierte en símbolo de fortaleza tranquila, de esa belleza que no se marchita fácilmente. En el lenguaje de las flores, la lavanda representa la devoción y la calma interior. No es una flor de pasión intensa ni de gestos grandiosos, sino de ternura constante. Es la mano que consuela, el aroma que acompaña, el color que invita a mirar el horizonte sin prisa. En los hogares, un pequeño ramo de lavanda seca sigue cumpliendo su misión ancestral, traer paz y equilibrio. Así, después de la energía desbordante de la dalia, la lavanda nos devuelve al silencio aromático del alma. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre el color y la emoción. Nos recuerda que la belleza también puede ser un acto de descanso, una pausa necesaria en medio del ruido del mundo. 15. Flor del cerezo del Himalaya, Prunus cerasoides. Tras la serenidad violeta de la lavanda, la flor del cerezo del Himalaya nos transporta a un escenario casi místico. Las montañas altas donde el aire es puro, el silencio domina y la naturaleza se expresa con una delicadeza inigualable. Allí, entre la niebla y el frío, florece este espectáculo oculto, una joya botánica que tiñe los valles rosados como si el amanecer hubiera descendido sobre la tierra. Su belleza es efímera, pero tan intensa que transforma por completo el paisaje, convirtiendo la dureza del Himalaya en un lienzo de ternura. Conocida científicamente como Prunus cerasoides, esta flor es una pariente cercana del famoso cerezo japonés. Aunque más discreta y salvaje, crece en las laderas del norte de la India, Nepal, Bután y Birmania, a alturas donde pocas especies logran prosperar. Florece entre octubre y diciembre, cuando los días son fríos y el resto de la vegetación parece dormida. Por eso, su aparición se siente casi milagrosa, un anuncio de esperanza en medio del invierno. Su color rosado varía con la luz, pasando del tono pastel al fucsia intenso, y sus ramas desnudas se cubren de flores como si el árbol encendiera una antorcha contra la nieve.
En muchos pueblos del Himalaya, su llegada marca el comienzo de los festivales de cosecha y renovación. En Sikkim, por ejemplo, se celebra el Festival del Cerezo del Himalaya, donde la flor es símbolo de renacimiento y unión con la naturaleza. La gente baila, canta y agradece la promesa de un nuevo ciclo, guiada por el resplandor suave de sus pétalos. A nivel biológico, este cerezo es una maravilla de adaptación. Su resistencia al frío extremo y su capacidad para florecer en altitudes superiores a los 2000 metros la convierten en una especie de flor heroica. Cada brote que se abre en el aire helado parece un acto de desafío, un recordatorio de que la vida no solo sobrevive, sino que puede florecer en los lugares más inhóspitos. Culturalmente, la flor del cerezo del Himalaya combina la espiritualidad del loto con la fugacidad del sakura japonés. Su belleza no busca durar, sino conmover. En las tradiciones locales, se la asocia con la pureza del corazón y la fuerza silenciosa de la montaña. Los monjes la contemplan como un símbolo de iluminación, pues su florecimiento en medio del hielo representa la mente que se abre a pesar de la adversidad. Desde lejos, un bosque de estos cerezos en flor parece un amanecer que nunca termina. Y al acercarse, el aroma sutil y fresco de sus pétalos se mezcla con el viento frío, creando una atmósfera de ensueño. No es difícil entender por qué muchos viajeros describen este momento como una experiencia casi espiritual. Frente a la flor del cerezo del Himalaya, el tiempo parece detenerse. Así, después del sosiego mediterráneo de la lavanda, esta flor de montaña nos eleva hacia la pureza del aire y la resistencia del alma.